¿Qué tal, estimados oyentes? Bienvenidos una vez más a un episodio de Falsas Máximas. Como siempre, muy contentos de que nos estén sintonizando de nuevo, que estén escuchando de nuevo Falsas Máximas. Muchas gracias por todos los que nos han estado siguiendo, nos han estado comentando, han estado compartiendo estos episodios. Y pues por eso estamos tan animados a seguir compartiendo estos momentos de reflexión, estos momentos de profundizar en el conocimiento de nuestra fe. Y pues como siempre, además de estar yo, esta dulce voz que escuchan, también se encuentra conmigo el padre Pablo Patrito. ¿Cómo estás, padre? ¿Cómo te ha ido? Hola, queridísimo Juanma, hola, queridos oyentes. Muy bien, gracias a Dios. Eh, Creo que siempre digo lo mismo, pero la verdad es que muy emocionado con esta temporada y con estar compartiendo con todos ustedes estas verdades claras que nos van iluminando en este mundo tan lleno de falsas máximas. Efectivamente, pues ojalá que vayan iluminando también su camino, pues sí, su camino de vida, su camino en el seguimiento a nuestro Señor y pues al final es lo que estamos buscando, ¿no? Y pues como mencionas, padre, pues esta temporada ha sido la segunda temporada, hemos hablado de los mandamientos, los 10 mandamientos, y pues apenas la semana pasada estábamos terminando el 10º mandamiento, pero tú y yo platicábamos, más tú que yo, porque tú eres más intelectual y más avanzado en estas cosas del pensamiento y el espíritu, y platicábamos que hace falta redondear, ¿no? Hace falta redondear varios puntos que han ido quedando algunos cabos sueltos y una forma de decir, esta segunda temporada entrega lo que estamos buscando entregar a todo el público hermoso de Falsas Máximas, que es una brújula moral, ¿no? No solamente por la parte de los mandamientos, sino todavía un poquito más, formación de criterio. Y pues seguir con eso también a lo largo de otras temporadas, pero creímos que esto era muy prudente. Y por ahí, padre, mencionamos en 2, 3, 4, 5 episodios anteriores un tema que decíamos que a nuestros oyentes y a nosotros mismos nos caían prácticamente las pedradas, ¿no? Decíamos, a ver, pues mandamiento 1, pues ahí te van, pam, 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 estas fallas. A mandamiento 2, estas fallas. Eh, y decíamos, pues sí, nos caen las pedradas y pues nos cae también el tema de, oye, pues me tengo que confesar, tengo que arrepentirme, pues también me da remordimiento, me da dolor de conciencia, me inquieta. Eh, y sobre esto, padre, pues fue que llegamos a la conclusión, pues hablemos de eso, ¿no? De esas pedradas. Eh, ¿Cómo las podríamos interpretar a la luz de nuestra fe, del magisterio y bueno, del catecismo y todos también los fundamentos que hemos ido trabajando y compartiendo en esta temporada, padre? Gracias, Juanma. Uy, este es un temón muy importante y ciertamente uno que se ha aparecido mucho. Lo hemos visto a través de los memes que luego se han subido en nuestras redes, que por cierto los invitamos a seguir. Y ha salido también, me parece que en numerosos comentarios a gente que se ha acercado a platicar con nosotros, que es, hubiera preferido no escuchar ese episodio porque ahora me siento obligado, ¿no? Y, Apedreado, sí, Me obligado. siento apedreado, no sé qué, pero en el fondo, detrás de eso que decíamos de las piedras, está este tema. Saber ciertas cosas te vincula. Y si lo rastreamos un poco, queridos oyentes, esto es algo que Juanma y yo hablábamos, ahora sí que detrás del micrófono, descubrimos esta falsa máxima que es mejor no saber, porque si sabemos, de algún modo estamos obligados. Entonces sería mejor, desde esta perspectiva, desde esta falsa máxima, tener una fe poco formada, tener una fe con pocas raíces, por decirlo de alguna manera, porque así ya no nos vemos obligados ni vinculados, básicamente creo que ese es el tema, vinculados a ajustar nuestra vida acorde a la verdad recibida. Entonces, si uno se fija, detrás de esta falsa máxima radica el gran tema de la relación entre la conciencia y la verdad, o cómo la verdad va iluminando la conciencia para que nuestra conciencia transforme nuestro actuar y nos haga cambiar de vida, ¿no? Creo que este es el gran trasfondo y esto, queridos oyentes, es lo que Juanma y yo veíamos necesario hablar en este
11º capítulo, o 11º capítulo de esta temporada, porque ciertamente es como un tema que ha estado girando en torno a todo. La conciencia que está abierta a la verdad queda vinculada y nos obliga a transformar nuestra vida. Entonces, eso de entrada va en contra de una falsa máxima fuerte que es: prefiero no saber para no estar vinculado y vivir así una vida superficial. Sí, fíjate que mientras te escucho estoy pensando en una analogía. Ya sabes que a mí me gusta poner las cosas en un terreno demasiado mundano. Y decía, es un poco como una persona que quiere bajar de peso o incluso una persona diabética, ¿no? Que le dicen, ¿sabes qué? Pues la verdad es que el refresco que estás tomando tiene un contenido de azúcar muy alto. Y ese contenido de azúcar es culpable de que tú tengas estas afectaciones a la salud e incluso peores. Y dices, uff, ok, pero pues me encanta el refresco, ¿no? Aquí en México incluso tenemos mucha fama de que consumimos muchísima Coca-Cola, y porque es cierto, y por eso tenemos también mucho diabético. Bueno, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera sabido, no? Pues hubiera estado con la conciencia tranquila, disfrutando de mi refresco, pero estaría haciéndome daño directamente. Ahora, parte de esta analogía continúa con decir, eh, si yo quiero vivir una vida saludable, pongamos la parte más elevada, que es si yo quiero vivir una vida de santidad, saludable, santidad, pues tengo que saber en lo saludable cuáles son, sí, las cosas que me hacen daño, ¿no? Que son los males que hemos denunciado a lo largo de los episodios, y también las cosas que me hacen más saludable, que son esas verdades claras que hemos insistido, que hemos compartido, o esas cosas buenas que preservan los propios mandamientos. En ese sentido, es decir, bueno, pues podríamos decir, pues mira, me hubiera convenido no saber sobre ese mandamiento que llegaba tan profundamente. El problema es que nos vamos a seguir haciendo daño, vamos a seguir acabando con nuestra salud espiritual. Y si lo que buscamos como católicos es la santidad, pues no nos podemos contentar con algo menor, ¿no? Creo que es una imagen mental muy sencilla, pero que para en nuestra época, que valoramos mucho la salud física y el buen estado del cuerpo, pues creo que cae bastante bien. Cae súper bien y además nos lleva a una cuestión de fondo que lo dijiste, que es el tema de la tranquilidad. Si no hubiera sabido, habría seguido muy tranquilo tomando coca, dijiste, ¿no? Y lo mismo pasa con la salud espiritual. Y acá me parece que vamos poco a poco deshebrando estas marañas de las falsas máximas, pero me parece que encontramos una primera hebra. La tranquilidad eh, no es el primer criterio que tiene que guiarnos para una vida espiritual saludable. A veces pensamos que sí, y de hecho estamos en una época en donde el mindfulness, en donde como que la actitud zen parece el absoluto, Hay una frase, mientras tú estés bien, mientras tú estés mientras en tú estés paz. bien. Mientras tú estés en paz. Entonces, saber te quita esa paz, prefiero no saber, pero justo el criterio no es la comodidad de la conciencia. Eh, voy a usarlo como un ejemplo y usando también las enseñanzas de un santo. Desde el ejemplo es, si lo último fuera estar tranquilo, lo que tú dijiste de la coca está muy bien. Si no sé, sigo tranquilo, pero estar tranquilo no significa que deje de hacerme daño. Es decir, a veces saber te deja intranquilo, pero esa intranquilidad es un salir de la zona de confort por algo mejor. Si yo sé que algo me está haciendo daño, me inquieto, pero esa inquietud me sirve para sacarme de ese lugar que me está matando. Y lo mismo pasa con el espíritu. Sí, y de hecho, si lo ignoras, o sea, si tú no te abres a esa verdad, lo que va a pasar es que te vas a dar cuenta hasta que los síntomas sean graves, muy, muy graves, ¿no? Digo, con la enfermedad física funciona así, también con la salud espiritual. Y eso asumiendo que alguien se da cuenta, porque algunos llegan a la muerte sin querer asumirlo. Tristemente, ¿no? Y lo mismo pasa con el espíritu. Ahora, San Ignacio de Loyola lo decía esto en sus reglas de discernimiento espiritual y decía: para los que están de bien en mejor subiendo, es como una frase muy típica suya,
eh, los impulsos o las inspiraciones que vienen de Dios generan paz y las cosas que vienen del demonio generan inquietud. Pero las que están de mal en peor y bajando, así lo dice, lo de Dios genera inquietud y lo del diablo genera paz. ¿Para qué nos sirve esta regla de discernimiento de San Ignacio en este contexto? Para decir que sentirse tranquilo o intranquilo no es el último criterio de si estoy bien o estoy mal. Es decir, hay un criterio que va más allá de la tranquilidad o de una paz aparente, que es la verdad, lo que se viene, lo que está de fondo. Voy a poner el ejemplo de una tormenta en el mar. Justo antes de que llegue un huracán, hay una calma tremenda antes de que se desate. Em, y entonces uno puede decir, ah, no, si uno es un marinero inexperimentado, puede decir, el mar está perfecto, no va a pasar nada, todo va a estar genial, me puedo embarcar, pero el marinero que sabe se da cuenta de que tras esa aparente paz del mar, en realidad se esconde una tormenta que te va a hundir. Y así pasa con nuestra vida espiritual. Si nosotros vamos buscando simplemente nuestra tranquilidad de conciencia, el que no nos duela, el no querer saber, nos vamos a estar envenenando, enfermando, quedándonos en nuestra zona de confort sin lograr una auténtica superación y una auténtica libertad. Y de hecho, me resuena esta parte del Evangelio, ¿no? Si vamos calmados, vamos tranquilos en la vida espiritual, pues digo, obviamente buscamos la paz en Cristo, ¿no? Pero esa quietud, esa paz, no sé si decir paz falsa, no sé muy bien cómo definirla, me resuena a esta parte de intentar entrar por la puerta ancha, ¿no? Y pues, la puerta estrecha, pues nunca se va a poder entrar por la fácil. O sea, justamente por eso el mismo Cristo usa esas imágenes de la parte, pues, la puerta amplia y la puerta estrecha, ¿no? O sea, no nos podemos quedar de, pues claro, estoy bien, todo está suave, no hay ningún problema. Vaya, hay que esforzarnos efectivamente por cada vez ir haciendo nuestra conciencia más, pues sí, lo he mencionado en otras ocasiones, que cada vez vaya buscando un bien mayor, un bien mayor, un bien mayor, y no solamente es el no mal, no mal, no mal, porque el no mal es la puerta ancha, el bien mayor es la puerta estrecha. Totalmente. Y así en palabras de Cristo, yo creo que esto es lo que Cristo quería transmitir cuando dijo, no he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a traer fuego al mundo y qué más quiero que esté ardiendo. Por supuesto, Cristo es príncipe de la paz, pero de la paz auténtica, no de la paz que nace de la comodidad, del no querer salir de la zona de confort, de estarnos ahogando en una cámara de gas en la que solito nos ponemos por incapacidad de salir al mundo y de enfrentarnos, y sobre todo de lograr una auténtica metanoia, un auténtico cambio de vida. Ahora, Juanma, me gustaría introducir respecto a todo esto los tipos de conciencia, que eso es algo que luego nuestros oyentes nos preguntan mucho y que vale la pena decir, porque estamos hablando de la conciencia, estamos hablando de la conciencia, estamos hablando de la conciencia, y me parece que vale la pena hacer esta aclaración. Desde el punto de vista moral, podemos encontrar al menos cuatro tipos de conciencias. La conciencia errónea, la conciencia laxa, la conciencia escrupulosa y la recta conciencia o la conciencia bien formada. Sí, padre. De hecho, yo he escuchado por ejemplo, la conciencia laxa, si me permites aquí meter mi cuchara, pues digo, hasta me atreveré a decir que es como la que más se ve o más se percibe en el mundo en general, es pues decir, bueno, pues esto pues no está tan mal, laxo, ¿no? Como muy distendida, sin tanta preocupación. Esto es malo, pero pues qué tan malo, ¿no? Puede estar un poquito más flexible. A ver, si yo, no sé, me paso un alto, pues es malo, sí, pero, pues tampoco es pecado, ¿no? ¿Qué tanto va a pasar? O oye, pues es que, pues estas son fechas de guardar o son fechas de ayuno, o sea, pero pues ¿a poco me voy a ir al infierno? Pues, ¿no? O sea, incluso hasta son expresiones muy, muy claras
de este tipo de conciencia, ¿no? Ni que fuera tan malo, pues cálmate tú, ni que fueras el Papa, ¿no? Que eres la Santa Inquisición, como que mucho ese tipo de actitud. Pero fíjate que, de hecho, ahorita que recapitulando los tipos de conciencia que estabas enlistando, yo ubicaba muy bien conciencia laxa, conciencia estricta, escrupulosa, y la recta, ¿no? Pero no la errónea. De hecho, yo pensaría, a ver, pues si hay una conciencia errónea, entonces más bien es una falta de conciencia, ni siquiera es que sea una conciencia en sí misma, ¿no? O tú cómo nos dirías. En un sentido, la falta de conciencia y la conciencia errónea se identifican. En otro, me parece que acabas de introducir una categoría que es todavía más tétrica y más de terror que las anteriores. La laxa es, como lo dijiste muy bien, el manga ancha, el que no pasa nada, el que me parece con el tipo de conciencia contra el que constantemente estamos luchando y contra el que constantemente hemos estado refiriéndonos en general en estos 10 episodios, creo, porque en el mundo tan relativista en el que vivimos, es lo que más nos pasa. Ahora, la conciencia errónea es interesante porque es la conciencia que se deja guiar por preceptos que no son verdaderos. Es decir, es aquel que cree que sigue su conciencia, más bien sigue su conciencia, sigue los dictámenes de su conciencia, pero piensa que está bien sin estar bien. Es decir, yo hago esto porque creo que es lo correcto, pero de repente la conciencia errónea resulta que está haciendo malos juicios. Sí, bueno, a ver si te suena este ejemplo, aprovechando que yo soy el de los ejemplos. Por poner un ejemplo, un padre o madre de familia queriendo educar a sus hijos, que sea demasiado estricto, ¿no? Porque tal vez, o sea, estricto al punto de los castigos físicos frecuentes, el abuso psicológico, etcétera, que digas, no, pues es que los estoy haciendo fuertes, los estoy educando para el mundo, porque el mundo es muy duro, porque con esto van a sobresalir, etcétera, y que en realidad les esté generando un daño, sí suena, ¿no? Sí, voy a poner otro ejemplo más claro y que resuena mucho en la iglesia. Está bien que tome anticonceptivos porque es un deber ser un padre responsable. Si yo tengo muchos hijos, podría caer en irresponsabilidad, entonces voy a tomar anticonceptivos porque eso significa paternidad responsable. Eso es conciencia errónea. O sea, se compró una mentira y esa mentira se termina convirtiendo en norma de conducta. Podemos decir que las conciencias erróneas son conciencias que se rigen por falsas máximas. Ah. No solamente echaste una gran piedra, sino que además remataste con el título de este podcast. Por algo empezamos estos programas, Juanma. Sí, claro. Pero sí, Ok. ciertamente. Ahora, lo que está interesante es que la conciencia laxa y la conciencia errónea son como dos bolas de billar que golpean una tercera, que es la conciencia escrupulosa, que uno podría decir, no, es que es radicalmente distinto, pero en el fondo la conciencia escrupulosa depende tanto de la conciencia laxa como de la conciencia errónea. Tiene un poquito de las dos. De conciencia laxa porque es justamente lo opuesto. Y de conciencia errónea porque también se guía sobre ciertas verdades que por estar descontextualizadas se terminan convirtiendo en falsas máximas de conducta. Y San Ignacio de Loyola también pone un ejemplo, ¿no? Que iba pasando por enfrente de una iglesia y sin querer pateó una cruz que estaba en el piso. A lo mejor en cualquier parte de Latinoamérica esto puede sonar raro, pero para los que vivimos en México lo podemos comprender perfectamente. En muchos lugares está la costumbre de poner una cruz en los lugares donde falleció una persona o hubo un accidente o algo. Imaginémonos Particularmente accidentes de tránsito, sí. particularmente accidentes de tránsito, eso pasa mucho en México. Entonces, un ejemplo de conciencia escrupulosa es la persona que va pasando y sin querer patea la cruz. Bueno, una persona con una recta conciencia dice, bueno, fue un accidente, no pasa nada, no dio a Cristo, no dio a su iglesia, no soy apóstata, no falté contra ningún mandamiento. Pero la conciencia escrupulosa ve en esa falla un pecado grave. Es decir, la conciencia escrupulosa tiene dos características que para mí son las más fuertes. La primera es tomar los defectos por pecados. Es decir, una cosa es el pecado y la otra cosa es defecto. Entonces, tomar defectos como si fueran pecados. Y después, tomar lo que
hacer más grave lo que de suyo no lo es decir, aumentarle el nivel de intensidad de gravedad a las cosas. Por eso digo que es justamente lo mismo que la conciencia laxa, pero al revés, porque la conciencia laxa lo que hace es reduce los pecados a defectos. No es que haya pecado, es que, bueno, tiene tal problema, bueno, es que no pasa nada, bueno, y disminuye la gravedad de las cosas. Son las dos caras de una misma moneda. ¿Y qué Y moneda es esa? La conciencia errónea. sí, y por ahí también me resuena que pues, muchas veces la conciencia escrupulosa también tiene, espero que, bueno, tiene el pecado, ¿no? Principal, o en gran parte de que desconfía de la misericordia divina, como que trae mucho el tema de es que yo soy el malo, es que yo soy malo, es que yo soy malo, y por otro lado, a ver, número uno, nadie es perfecto, como dice el tema de los defectos que se pueden confundir con pecados, pero por otro lado hay como esta por debajo esta falta de la confianza en la misericordia divina, ¿no? Y que llega a pasar mucho, por ejemplo, la gente que se compromete, como que por primera vez se compromete con corazón muy generoso al seguimiento de Cristo y demás. Digo, por ejemplo, a mí me pasaba un poco más en el tema de la adolescencia y demás. Y dices, pues es algo que probablemente venga de una disposición buena del corazón, pero que ya empieza a tener una desviación que pues es necesario también eh, pues ir alineando. Yo creo Y que eso es pues como bueno, una planta, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, planta un árbol y quiere que dé frutos o una planta que tiene flores, si uno la deja crecer mucho, por ejemplo, mucho en su follaje, mucho en sus hojas, mucho en sus ramas, termina dando pocas flores y pocos frutos. Y a veces hay que podarla. Yo creo que lo mismo pasa con la conciencia escrupulosa. La savia, el deseo de servir a Dios, de comprometerse, de estar dispuesto al 100 es muy bueno, pero necesita ser regulado para que no se pierda en puras hojas y dé frutos auténticos de vida de santidad, de encuentro con Cristo, de servicio a los demás. efectivamente. Y pues, digamos, como para ir, digo, ya hablamos de que hay esta parte de falsa máxima, esta parte de denuncia, de reflexión que hemos estado haciendo a lo largo del episodio. Padre, ¿qué es? Digo, obviamente yo ya tengo unas propuestas bajo el brazo, pero me gustaría que tú nos empezaras a decir, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer para formar una conciencia recta, para iluminar nuestra conciencia y para poder seguir a Cristo con una conciencia como Él la pide, ¿no? Sí, uy, este es un temón, porque acá estamos jugándonos toda la coherencia de lo que hemos estado diciendo en los 10 episodios anteriores. Yo creo que para unirlo, ¿no? La recta conciencia necesita de parámetros que la trasciendan para poder crecer bien. Así como una planta necesita abono, necesita tierra, necesita agua y necesita luz para ser plena, la conciencia necesita estar bien educada, bien alimentada, bien dispuesta para dar sus frutos respectivos. Y acá es donde los oyentes pueden decir, bueno, padre, ya, entra al grano. O sea, ¿qué es lo que necesita y cuáles son los frutos? Sí, Así sí, que sí. voy a Vamos. decir, vamos a decirlo de una vez y directo. La conciencia necesita los mandamientos. La conciencia, o sea, los mandamientos están porque el mundo en el que vivimos, tan lleno de falsas máximas, tan lleno de influencias culturales, tan lleno de presiones sociales, necesita criterios claros para poderse formar bien. Y en ese sentido, los 10 mandamientos son los criterios que la conciencia necesita para poder formarse bien y dar sus frutos. Y ahora viene la parte interesantísima. ¿Cuáles son los frutos de una recta conciencia, de una conciencia bien formada? ¿O a qué está abierta una conciencia bien formada? Yo creo que lo resumiría en lo siguiente. Primero, una conciencia bien formada está abierta a la verdad. Acá hay como una paradoja, porque conciencia y verdad se implican mutuamente. Uno necesita de la verdad para tener una buena conciencia, pero la apertura a la verdad es una cuestión moral y es con lo que empezamos este programa. Padre, hubiera preferido no saber. Oigan, Juanma, oye, Pater Pablo, ¿por qué nos dijeron estas cosas? Si no nos las hubieran dicho, yo habría estado tranquilo. Prefiero no saber para estar tranquilo. En ese sentido,
una recta conciencia bien formada está abierta a la verdad, aunque la verdad duela. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a lo siguiente, porque la verdad nos hará libres. Una recta conciencia bien formada por los mandamientos que se haya abierto a la verdad genera una auténtica libertad, porque la verdad nos libera de las presiones sociales, nos libera del qué dirán, nos libera de las influencias culturales, nos libera del relativismo en turno. Los deseos desordenados, ¿no? Que hablábamos en los episodios dos anteriores. Exacto, es decir, porque también eso es importante, cuando uno cae bajo la concupiscencia, ya sea de la carne, ya sea de los ojos, de cualquier tipo, si quieren saber qué es la concupiscencia de la carne y de los ojos, los remito al 9º y al 10º episodio de esta temporada. Eh, pero cuando uno cede al pecado, cuando uno cede al mal, se cierra la verdad, pero también se cierra la libertad. Se hace esclavo de sus propias pasiones, esclavo de sus propios quereres, esclavo del tiempo, esclavo de las modas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya mencionamos dos frutos de la conciencia, la apertura de una recta conciencia, la apertura a la verdad, una libertad plena, y ahora viene un tercero, un auténtico encuentro con los demás. Una conciencia que es errónea, una conciencia que se dio al relativismo, una conciencia que es laxa o una conciencia que es escrupulosa, está impedida al encuentro con el otro. Siempre termina convirtiéndolo en un objeto y uno se queda encerrado en su propio subjetivismo. Y al final, yo creo que el fruto más grande de una conciencia recta es el encuentro no solamente con el otro, sino con el gran otro que es Dios. Y si te fijas, Juanma, esto es todo una cadenita, porque Dios es la auténtica verdad, Dios es aquel que nos libera, que nos da la auténtica libertad, Dios es el que nos da fuerzas para encontrarnos con el prójimo, Dios es el gran prójimo, aquel que se ha acercado a nosotros para podernos encontrarnos con él. Por eso la importancia de que nos formemos en una conciencia recta, en una conciencia abierta a la verdad, que sea capaz de, de tener libertad, de encontrarse con los demás y sobre todo de encontrarse con Dios y así dejarse transformar y cambiar la propia vida. Sí, y fíjate que ahorita que lo mencionas, sabes que yo tengo una mente muy de procesos y de líneas, palitos, movimientos estructurados. Esto que comentas, desde lo primero, desde la búsqueda de la verdad, cómo la búsqueda de la verdad ilumina la conciencia, la propia verdad nos lleva hacia la libertad, de la apertura al otro y la apertura a Dios, eh, se refuerzan a sí mismos. Es decir, mientras más verdad, pues más libertad, mientras más libertad, mejor encuentro con el otro. Entonces se refuerza a sí mismo. Entonces, ¿me recuerdas cómo decías que decía San Ignacio de Loyola? Arriba, ¿cómo es? Arriba, El que está de bien en mejor subiendo y el que de, está, esa es de bien su, en, su frase, de bien ajá, en mejor y subiendo. ajá, y de mal en peor y bajando. No lo dice así explícitamente, pero es lo que sí es explícito es de bien en mejor y subiendo. Ok, entonces está interesante porque vas de bien en mejor y vas subiendo, y vas en una pendiente ascendente constante que se refuerza a sí misma, ¿no? Que eso es lo ideal, a lo que deberíamos de aspirar nosotros, porque de esa manera, pues, vamos teniendo una inercia, como en la bicicleta, ¿no? Si vas en la bicicleta, pues llevas una inercia que cuando es para arriba, pues es un poquito más difícil, pero si ya traes el vuelo de atrás, pues vas a poder ir avanzando más rápido. Pero también tenemos la parte negativa, ¿no? Que también se refuerza a sí misma. Entre más abajo, menos esfuerzo, porque al final eso también es menos esfuerzo que tienes que hacer pues, para dejarte ir a la porquería de la cochinada, irte para abajo, también se refuerza a sí mismo y agarra más velocidad y más velocidad y más velocidad y más velocidad. Y ya para cuando quieres subir y retomar, pues es más complicado, ¿no? Que también esto nos puede llevar a decir, bueno, a ver, no solamente ya vimos que es importante la verdad para iluminar nuestra conciencia y actuar, sino que hagámoslo pronto. Hagámoslo pronto porque si no vas a estar más abajo y va a ser más difícil salir. Lo mismo que el diabético que va a estar con síntomas mucho más graves, que después va a querer salir y después va a tener complicaciones en su vista, en sus pies, en su circulación, etcétera, ¿no? Entonces, lo mismo puede pasar con nuestro estado espiritual, ¿no?
Y bueno, sí, padre, te veo inspirado. Hasta hiciste los ojitos para arriba. Es que todo esto es una cosa fenomenal y algo que me quedo reflexionando con esto que dices es, ¿para qué nos sirven los mandamientos? ¿Para qué Dios nos dio los mandamientos? Porque uno puede ver los mandamientos como una carga, uno puede ver los mandamientos como algo que nos pesa, como algo que nos ata, pero como dijo Monseñor Héctor Mario en un mensaje que nos dirigió a todos los seguidores de Falsas Máximas, que pueden ver en nuestras redes también, Dios nos pone los mandamientos para que por medio de ellos estemos abiertos a la verdad de un Dios que nos ama, a una verdad que nos libera, a la verdad de un Dios que es amor y que nos da la fuerza para amar a nuestro prójimo. Los mandamientos es algo que Dios nos ha regalado para que podamos ser auténticamente plenos y auténticamente libres, auténticamente entregados a los demás y experimentar un amor profundo, auténtico, liberador, que es el amor de Dios. Sí es cierto, uno puede conocer los 10 mandamientos por medio de la razón natural, pero ¿por qué Dios quiso revelarlo? Eso lo comenta también Santo Tomás de Aquino. Este, ahora sí que por practicidad, imagínense si dependiéramos de que los filósofos se pusieran de acuerdo para ver cuáles son las mejores normas morales para ser plenos. O sea, ¿cuántos siglos, cuántos milenios no hay de filosofía y los filósofos todavía no se ponen de acuerdo? Bueno, Dios ha querido revelar cosas que podríamos decir son obvias, eh, pero en esta obviedad es para que seamos plenos, para que seamos libres, para que seamos capaces de amar con todo nuestro ser. Y eso fue lo Sí, que me emocionó. no, pues, está fenomenal, ¿no? Y increíble también es lo que compartes, porque digo, eso es un misterio que me gustaría terminar o sea, porque es de esas cosas que puedes decir, pero cuando te metes en la profundidad de eso que estás diciendo, dices, claro, sí es cierto, pero en cuanto más te vas metiendo, dices, claro, sí es cierto, sí es cierto. Entonces te empiezan a abrir pues muchas ventanas. Y de hecho, iba a ser el comentario un poco de manera de chiste. Si lo hubiéramos dejado en manos de los filósofos, no solamente nos hubiera mostrado mucho, sino que hubiéramos llegado a algo que hubiera durado muy poco, porque después habrían llegado los relativistas, hubieran llegado los nihilistas, hubieran llegado otro tipo de corriente y lo hubieran tirado por tierra, ¿no? Pero bueno, Pater, para ir cerrando, yo que me estaba reservando este comentario, ¿no? Bueno, hicimos estos episodios, hicimos todo esto y hemos hecho, estamos trabajando esto justamente también con esta finalidad. Hemos dicho para la brújula moral y ahorita estamos hablando efectivamente para ayudar a iluminar las verdades claras para que la conciencia se dirija hacia la verdad y que pueda tener estos frutos que acabas de mencionar, Padre. Pero bueno, además de los mandamientos, evidentemente el Señor nos pone nuestro camino y en el camino de la vida y en su seguimiento, pues, a los sacramentos, la oración y cosas muy bonitas como falsas máximas, por ejemplo, que nos dicen, cuando tenemos la oportunidad de compartir algunas cosas, la dirección espiritual, las buenas amistades, las buenas lecturas, que también van enriqueciendo pues efectivamente pues, lo que pensamos, ¿no? Dicen que el que con lobos anda, aullar se enseña. Yo me gustaría preguntarme, ¿quién escucha falsas máximas, a qué se enseña, ¿no? Quiero creer que a buscar a Cristo de una manera más fuerte, más firme, más sensata, a fortalecerse en el camino. Hacer sal de la tierra y luz del mundo. Bueno, sí, ya te fuiste directamente práctica, así como a la declaración de la visión de falsas máximas, lo cual pues, está perfecto. Padre, ¿tú con qué quisieras dejar a nuestros oyentes al final de este episodio? Nosotros habíamos prometido a nuestros oyentes desde que vimos el octavo episodio, el de no darás falso testimonio ni mentiras, habíamos prometido hablar sobre el relativismo y quiero unirlo a todo esto. Con este episodio lo que quisimos hacer fue explicar eso que dijimos tantas veces, que es que los mandamientos son una brújula moral. Y acá creo que lo explicamos por qué. Es decir, los 10 mandamientos terminan siendo aquello que educan la conciencia para que esté abierta a la verdad, para que nos lleve a la libertad plena, para que nos lleve a un auténtico encuentro con el prójimo y para poder abrirnos a una relación auténtica con Dios. Ahora,
eso significa que tenemos que hablar de aquello que prometimos, que es el relativismo, como algo que se opone a la verdad, y porque se opone a la verdad atenta contra la conciencia, y porque atenta contra la conciencia atenta contra nuestra libertad, contra el encuentro con el prójimo y contra nuestras relaciones con Dios. Así que, queridos oyentes, no nos queda más. Lo habíamos prometido. El capítulo que viene, el episodio número 12, vamos a hablar sobre el tema del relativismo, cómo nos afecta en nuestra vida cotidiana, cómo nos afecta en nuestra vida cristiana y sobre todo cómo resulta una falsa máxima terrible que nos impide ser sal de la tierra y luz del mundo. Con eso termino yo, Juanma. Genial, no, pues muchas gracias, padre. Muchas gracias a todos nuestros escuchas, todos nuestros oyentes. Les agradecemos mucho pues las muestras de afecto cuando se han acercado a decir pues, también en qué les ha ayudado, en qué les está costando. Eh, Les agradecemos mucho también el seguimiento en las redes sociales, sus comentarios, el resto de la gente que también apoya, además del padre Pablo y de su servidor, que también hacen posible Falsas Máximas. Les agradecemos mucho, les agradecemos su tiempo, les agradecemos que nos sigan en todas las redes sociales como Falsas Máximas, Instagram, ahora YouTube, Twitter, nuestra página web, obviamente Spotify. Y bueno, prácticamente donde quieran pónganle Falsas Máximas y vamos a estar, y si no, pues avísenos para que estemos por allá pronto. Les agradecemos muchísimo, hasta la próxima. Un fuerte abrazo a todos y viva Cristo Rey. ¡Viva!